Bienvenido a una lección sobre cómo. Para encontrar la ecuación de una BLA con el vértice en el origen. Dado el enfoque, al observar nuestras notas, hay 4 casos a considerar. Primero, si la BLA se abre a la derecha o a la izquierda, entonces la ecuación siempre tendrá la forma de y al cuadrado igual a 4px. Observe que cuando la parte y está cuadrada, los trucos directos son paralelo al eje, y la BLA se abre a lo largo del eje x. Aviso. En ambos casos, el foco es el punto P con 0. Si la BLA se abre a la derecha, P es positiva o mayor que 0. Si la BLA se abre a la izquierda, P es menor que 0 o una recuperación negativa, podemos siempre diga lo contrario. B de P nos da la distancia desde el vértice hasta el foco, así como la distancia desde el vértice al directorio. A continuación, si la PLO se abre hacia arriba o hacia abajo, la ecuación siempre tendrá la forma de x al cuadrado igual a 4pi, ni en ambos casos el foco es 0 como un P. Pero si la BLA se abre, P es positiva. Si la PLO se abre, P es negativo. Observe cuando la x parte de la ecuación es cuadrada, el directorio es paralelo al eje x y la BLA se abre a lo largo del eje y veamos algunos ejemplos. Se nos pide que encontremos la ecuación de la parábola que tiene su vértice en el origen y su foco en la coma 0,2, 0,30. Así que sabemos que el vértice está en el origen. Vamos a etiquetar ese punto como V. Y nos dicen que el enfoque es la coma 0.2, 0.30, que es aproximadamente aquí. Ahora podemos seguir adelante, y hacer un bosquejo aproximado de la BLA. Sabemos que el enfoque es siempre dentro de la BLA y, por lo tanto, sabemos que BLA se abre a la derecha y tiene un aspecto parecido a esto. Si quisiéramos, podríamos encontrar también la ecuación del DirectX, que va a ser paralelo al eje y 2.3 unidades a la izquierda del vértice, dándonos los trucos directos. Esta línea vertical aquí con una ecuación de x es igual a menos 2.3. Ahora sigamos adelante y encuentra la ecuación otra vez. Como la OLP se abre hacia la derecha, conocemos las ecuaciones de la forma de y al cuadrado es igual a 4px donde p es positivo, lo cual podemos deducir porque el foco está en 2.3,0 nos da p igual a 2.3. Esto es todo lo que necesitamos encontrar la ecuación de la BLA porque el vértice está en el origen y se nos da el foco, la ecuación es y al cuadrado es igual a 4 veces 2.3 veces x, lo que nos da que y al cuadrado es igual a 4 veces 2.3 es igual a 9.2. Lo que nos da una puntuación de igual a 9.2x. Veamos un segundo ejemplo. De nuevo, se nos pide que encontremos la ecuación, la parábola, donde el vértice está en el origen, y ahora el foco es el 0.0, -3.54. Así que, una vez más, sabemos que el vértice está en el origen. Y ahora el foco es 0,-3,54 aproximadamente aquí. Y porque sabemos que el foco está dentro de la parábola, sabemos que la parábola debe abrirse. También conocemos el directo es paralelo al eje x, 3,54 unidades por encima del vértice dándonos que la recta horizontal de, y es igual a 3.54 para la recta xx. Esta línea horizontal aquí. Y sigamos adelante y encontremos la ecuación. Sabemos que va a ser en forma de x al cuadrado. Es igual a 4pi, donde ahora p va a ser negativo 3.54 porque la parábola se abre. Y por lo tanto la ecuación de la parábola es x elevado al cuadrado. Es igual a 4 veces menos 3,54 veces y, lo que nos da que x al cuadrado es igual a menos 14.16 y. Veamos 2 ejemplos más. Una vez más, se nos da los vértices del origen. Y ahora el enfoque es el punto menos 4.65,0, que debería estar aproximadamente aquí y por lo tanto el problema debe abrirse a la izquierda. Y mira algo como esto. Creo que cada uno o dos sé que los trucos directos serían paralelos al eje, y estarían a 4,65 unidades a la derecha del vértice, lo que nos daría la línea vertical x es igual a 4.65. Que estaría aproximadamente aquí.
Y dado que la OLP se abre hacia la izquierda, sabemos que la ecuación debe tener la forma de y al cuadrado. Es igual a 4px, donde p será menor que 0, lo cual podemos deducir porque el foco es el punto negativo 4.650 indicando que p es igual a negativo 4.65 y, por lo tanto, la ecuación es y al cuadrado igual a 4 veces menos 4.65 multiplicado por x y, por lo tanto, elevado al cuadrado es igual a negativo 18,6x. Y echemos un vistazo, veamos un ejemplo más para considerar los 4 casos. Para el último ejemplo, una vez más, el vértice está en el origen. Y ahora el foco es el 0.05.12, que está aproximadamente aquí. Esto indica que la parábola debe abrirse. Y también que el DirectRx sería paralelo al eje X 5,12 unidades por debajo del vértice dándonos la línea horizontal. Aproximadamente aquí para la receta directa, que tendría la ecuación y es igual a menos 5.12. Y nuevamente, dado que el problema se abre, sabemos que la ecuación debe tener la forma de x al cuadrado. Es igual a 4pi, donde p será positivo o mayor que 0. Y porque el enfoque es 0,5.12. P es igual a 5,12. Dándonos la ecuación x al cuadrado es igual a 4 veces 5,12 veces y, simplificando, tenemos x al cuadrado igual a 4 veces 5,12 es igual a 20,48, lo que nos da x al cuadrado igual a 20,48 y... Espero que te haya resultado útil.